Enhorabuena a Carlos Alcaraz porque ha ganado el Roland Garros y se coloca segundo del mundo, adelantando a Djokovic. Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos a comenzar. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al mejor estadio del mundo. Sí, aunque esté mojado y esté lloviendo en estos precisos instantes, sigue siendo el mejor estadio del mundo. Vente conmigo porque vamos a dar la vuelta y luego accederemos al mismo. Hoy es lunes 10 de junio del 2024. Estoy nervioso porque dentro de 2 días es mi cumpleaños. No me había pasado esto en la vida, ni con 8 años, ni con 12 años. Con 32 años estoy más nervioso que un pingüino en el desierto. Venga, comenzamos. Qué gran hazaña la de Carlitos Alcaraz, ¿eh? Menudo crack y encima madridistas. Es que lo tiene todo para ser el número 1 en los próximos 20 o 30 años quizá, ¿no? Bueno, pues comenzamos como siempre por la esquina de la Torre B de Bernabéu y B de vamos a ganar la 16ª esta temporada con Kylian Mbappé, Militao, Vinicius. Qué auténtica pasada, ¿eh? Lo que se nos viene encima. Como siempre te digo, para ayudar un poquito más al canal y de forma gratuita, a ver, por favor, que nadie me moje in the night. Si quieres ayudar un poquito más al canal de forma gratuita, dale al like y suscríbete, que estamos muy, pero que muy cerquita de los 80.000 suscriptores, 80.000 madridistas, menos Vicro Busey, que no es madridista, pero bueno, se le quiere a veces. Así que os lo agradezco de verdad si os suscribís y le das al like. Hombre, obviamente habrá también antimadridistas o gente que no es del Real Madrid suscrita al canal, pero bueno, era por decir algo. Así que nada, se pone en verde, cruzamos. Vaya día, ¿eh? Vaya día, pero que bien viene porque se espera un verano muy, pero que muy caluroso. Sí, ya os lo digo, así que viene muy bien. Han bajado drásticamente las temperaturas aquí en la capital, bueno, en la capital y en España en sí. Así que, bueno, pues se agradece porque estábamos teniendo unas temperaturas un poco desorbitadas, la verdad. Pero bueno, temperaturas que corresponden con la época, porque estamos en junio y aquí en junio hace bastante calor. De todas formas, también hay un refrán muy conocido y es hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo. ¿Qué sucede? Esperemos que no haya sido nada y no haya pasado nada. Bueno, lo dicho, lluvias torrenciales aquí en Madrid. Vamos a llenar los pantanos porque se vienen 3 meses de auténtica locura aquí en Madrid con el calor que va a agobiarnos dentro de muy poquito. Bueno, ahí tenemos a los pedazos de cracks. Luego pasaremos por ahí para acceder al interior. He visto cuando he pasado hace nada 5 minutos por aquí que estaban montando una plataforma justo en la parte más cercana a la Torre A. Así que luego lo veremos. qué están haciendo, por qué están montando esa plataforma. Y también estoy viendo que parece que van a retirar las letras de tienda y el escudo del Real Madrid, de la antigua tienda, valga la redundancia, que teníamos ubicado en la parte central de Conchaspina. Así que esto es lo que tenemos aquí en la esquina de la Torre B. Seguimos avanzando. Ahí podéis ver la fachada oeste del Estadio Santiago Bernabéu. De momento no han vuelto a colocar más soportes para la colocación del escudo y las letras de Bernabéu. Vamos a aprovechar ahora que está abierto aquí, pero realmente tampoco hay grandes novedades. Tenemos un manipulador de aquí unos 18 metros más o menos y bueno, tampoco hay muchos trabajos a la vista. Luego veremos a ver el interior, a ver cómo nos ha dejado Duki el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Por lo que tengo entendido, ya prácticamente está recogido todo el escenario y todo el tinglado que ha, pues bueno, revuelto el argentino. ¿Os acordáis el otro día que estábamos por aquí y veíamos a un montón de fans, Duki fans, como bautizamos aquí en el canal, esperando por todos los lados en los aledaños del Estadio Santiago Bernabéu? Escuchamos a una excavadora con el pica pica, con el martillo hidráulico. No sé exactamente dónde es, pero suena por allí. A ver.
a lo mejor es aquí. No sé, el caso es que suena y suena por la parte más cercana a la Torre C. Bueno, esta es la fachada oeste, hoy lunes 10 de junio del 2024. Ahí vemos las pantallas, pocos ajustes, pocas novedades. En las últimas semanas lo único que hemos visto es que las pantallas que conectan con la Torre B, esas sí las han encendido para que la gente sepa dónde está la entrada, que me quedo sin voz, dónde está la entrada del tour del Estadio Santiago Bernabéu y también la información del horario del mismo. Pocas novedades en esta zona, ya sabéis que han tenido que parar las obras de reforma de toda esta cimentación de Castellana, también los trabajos del futuro parking, este parking del Estadio Santiago Bernabéu, que esperemos que la ley dé una gran noticia al Real Madrid y sus aficionados para que puedan proseguir todos estos trabajos, aunque veo movimiento ahí al fondo. Ahí lo podéis ver, parece que están moviendo tierra por los brazos que tenemos aquí en imagen. Bueno, seguimos avanzando, no te vayas. Bueno, ahora un poquito de cuidado porque ya sabéis que aquí tuvimos un escape de gas y han vuelto a colocar, ojo, porque a lo mejor si vemos movimiento ya en la zona y tenemos una pilotadora también aquí en el lugar de los hechos, pues es posible que vuelvan a seguir con los trabajos y parece que han reanudado. Les han dado permiso para seguir avanzando. Tenemos una excavadora, ahí al fondo la pilotadora, que por cierto las han vuelto a traer. ¿Os acordáis que dijimos aquí en el canal que se las llevaron? Pues han vuelto a aparecer y parece que ya han empezado a crear nuevos agujeros. Y nada, por aquí pues aquí están pidiendo el dumper. Por aquí nada más, la verdad. Vamos a asomar el pescuezo. Ahí está el dumper, crack. Aquí está, mírale, bien aparcadito. Bueno, pues nada, parece que se reactivan. Vamos a aprovechar a subirnos al montículo de Honduras. Un saludo a todos los hondureños que estén viendo mi vídeo. Seguro que no hay nadie, pero bueno, yo lo digo. Vamos a ver porque desde aquí tampoco vemos nada por culpa de las vallas y por culpa del plumín que tenemos aquí. Así que nada, digo, bueno, parece que se han reactivado en los trabajos del futuro parking. Porque lo he dicho, acabamos de ver una nueva pilotadora, o al menos una de las que ya teníamos antes aquí trabajando en la zona de Castellana, antes de que se produzca ese incidente con el escape de gas. Así que me da a mí que muy buenas noticias porque vuelve la acción. Otro vistacito más a las pantallas. Solamente está encendida esta de aquí. A ver si consigo atinar, que hace mucho que no atino. Ahí está. Solamente esa parte superior de esa pantalla central está encendida. De momento, otro evento más, otro concierto más que nos encienden las pantallas de las puertas del Santiago Bernabéu. Nosotros dejamos atrás Castellana y seguimos, avanzamos hacia el fondo norte. Que llueva, la Virgen de la Cueva, los pajaritos cantan, JR se levanta, que sí, que no, que caigan chaparrón. Me lo he inventado, ¿no? Sabéis que los días de lluvia son los días en los que hay que estar en casa viendo una película de Netflix, viendo una serie, viendo el canal Historia o el canal National Geographic para saber un poquito más de cultura y de la historia, pues de diferentes puntos del mundo, ya sea Egipto, ya sea el lago Ness, pero sin embargo nosotros estamos aquí pues trabajando y dando contenido, en este caso pues viendo las obras del Estadio Santiago Bernabéu como si fuésemos un jubilado 2.0, un jubilado con 32 años y dentro de 2 días 33, la edad de Jesucristo. Yo no soy creyente, lo respeto, la verdad, pero ahora me va a recordar a Jesucristo. Bueno, pues nada, mirad lo que tenemos aquí, ya podemos pisar por primera vez la acera, o al menos lo que tenemos ya hecho de la acera de Rafael Salgado. Aquí imagino que plantarán árboles, aquí también.
Así que por primera vez estamos pisando el nuevo suelo de Rafael Salgado y vosotros lo estáis pisando conmigo. Sí. No os penséis que estáis en vuestra casa y que tenéis un móvil o en la televisión estáis viendo el vídeo. No. Estáis conmigo aquí pisando el suelo de Rafael Salgado. Lo que yo no sé es si puedo pasar a esa zona. Vamos a intentarlo. Y si nos dicen que nos vayamos, pues nos vamos. Pero tenemos coches aparcados aquí, así que ya tenemos utilizables también los aparcamientos. Qué guay del Paraguay. Por cierto, el otro día al final no vine al concierto de Duki porque es que no paraba de llover. Lo siento mucho, pero no pude entrar porque además estoy ya pues un poquito resfriado, la verdad. Espero que me podáis perdonar. Bueno, ahí tenéis, más que nada para sobre todo venir... ¡Ahí va, que viene! ¡Ole, torito! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole ahí! Bueno, más que nada venir o haber venido ese día para ver la colocación de esas losas de granito. Vamos a asomarnos ahora que no hay nadie en la zona y podemos visualizar, aunque bueno, lo vimos al mediodía, cómo iban colocando esas losas de granito a lo largo de todo este suelo de Rafael Salgado, aquí en el fondo norte del Estadio Santiago Bernabéu. Aquí lo podéis ver, ya todo recogidito, todo limpio, con un grupo de electrógeno ya colocado también en esta parte central de Rafael Salgado. Viene un coche y nosotros seguimos. Por cierto, ¿qué está ocurriendo aquí? Creo que están preparando la zona para, después de haber trabajado en estas de aquí, ahora trabajar en la parte central, justo enfrente del mejor restaurante del mundo, el restaurante José Luis, aquí en Rafael Salgado. Bueno, pues salimos de dudas, salimos de dudas. Joder, lo odio, de verdad que odio ver estas cosas. Al igual que, por ejemplo, hay veces que veo bolsas de basura en la propia acera, cuando tenemos cubos de basura cada 50 o 100 metros, de verdad. Es que, bueno, es verdad que en Londres era totalmente diferente porque en todas las casas parece que dejan las bolsas de basura en la puerta. Debe ser que ahí pues lo recogen puerta a puerta. Pero aquí en España tenemos cubos de basura cada 50 o 100 metros, de verdad. Es que no lo logro entender. Bueno, seguimos. Aquí podemos ver las vallas, salimos de dudas, como decía antes, al haber colocado estas vallas aquí y al haber protegido el árbol para que luego los vecinos no se quejen, mirad, para que no se vea afectado este gran árbol totalmente antaño. Ahí podéis ver cómo han colocado las vallas para empezar a trabajar en la acera más cercana a la Torre D. Ahí lo podéis ver, al igual que hemos visto en la parte central, justo enfrente del restaurante José Luis, en toda esa zona, que están preparando también dicho lugar para empezar a colocar pues los adoquines y demás materiales para configurar el nuevo suelo de la acera y el suelo de Rafael Salgado. Pantallas apagadas, ahí lo podéis ver, totalmente y completamente apagadas. Sigue lloviendo en la capital y nosotros que abandonamos el fondo norte para llegar al lateral este. Bueno, ya sabéis que esta es una de las zonas que más retraso, ha llevado con el tema de la colocación de las pantallas, hasta hace 2 semanas o 3 semanas como mucho. Ya vimos cómo terminaban con el plafón en toda esta zona, viendo la continuidad de cada una de las pantallas de la zona norte del lateral este. Lo único que falta es ver el encendido con las imágenes reales y finales. Hemos visto ajustes, hemos visto imágenes de prueba, pero aún no hemos visto las imágenes finales, así que habrá que seguir rezando, habrá que seguir esperando un poquito más para ver el encendido de las mismas. Esto ya lo conocéis. Si no sabéis o no habéis visto la tienda oficial del Real Madrid, la nueva en este caso, tenéis un vídeo exclusivo de la tienda, como es cada rincón de este espacio ya totalmente abierto al público desde el 5 de junio del 2024, así que si queréis verlo y echarle un vistazo, lo tenéis en mi canal de YouTube, vídeo que la verdad que ha triunfado bastante y tiene más de 40.000 visitas.
y me alegro un montón. Sigue el cartel de Duki, así que dentro de poco tendrán que quitarlo. Y hasta el 29 de junio no tenemos un concierto. Lo que sí, ahora en el interior os voy a contar lo que puede suceder este fin de semana en el Estadio Santiago Bernabéu en su interior. Veo que han movido las vallas. Estas vallas estaban más cerca de la Plaza de Sagrados Corazones, así que lo único que podemos hacer es subirnos a estos asientos, están completamente mojados, y visualizar lo que podamos desde este lugar. Ahí veis zonas todavía donde no han colocado las pantallas. No sabemos si es que ha habido algún tipo de problema, pero falta por colocar pantalla en ese lugar. Así que ya hasta que no terminen de colocar esas pantallas no se verá terminado todo este trabajo de instalación y colocación de las pantallas en las puertas de acceso. Palco de honor también completamente apagado, ni brillo bajo ni nada por el estilo. Ahí lo podéis ver, solo se ve el reflejo de justo lo que tenemos detrás y seguimos avanzando. Aquí ya estamos en la Plaza de Sagrados Corazones, operación recogida de todos los bártulos que tenemos en el interior. Vamos a ver si siguen con los trabajos en la zona de acceso a vehículos pesados. Ya sabéis, ese composite que han ido colocando en los laterales y en la zona frontal. Así que desde este lugar no lo vemos, así que vamos a asomarnos. Nada, de momento todos esos trabajos se han visto pausados. Falta toda esa zona por colocar ese material, ese composite que han ido colocando en los laterales. Ahí lo podéis ver. Bueno, poco que decir, poco que comentar de esta zona del Estadio Santiago Bernabéu, de la Plaza de Sagrados Corazones. Hemos visto que en un sector de las puertas de acceso, en este caso aquí, justo al lado de la puerta 62, pues faltan pantallas por colocar. De momento, pues en el día de hoy no parece que las vayan a colocar. A ver si ahora que tenemos toda esta semana para avanzar en las obras, pues aprovechan a colocar dicho material. Y la fachada este del Estadio Santiago Bernabéu, nosotros seguimos dejando atrás Padre Damián. Siempre aprovecho para decirte que puedes dejar el like y suscribirte. Aquí a la derecha tenemos toda esa fascia de la Plaza de Sagrados Corazones, habiendo colocado pues estos paneles metálicos. Veremos a ver si colocan algún tipo de pantalla LED o algún tipo de cartel más bonito de lo que vemos ahora en la actualidad. ¡Oh! ¡Viva España! ¡Viva! De momento pues eso es lo que tenemos. Así que nada, dejamos el modo gran angular, dejando atrás la Plaza de Sagrados Corazones, y llegamos ya a la última parada antes de acceder al interior. Avenida de Concha Espina y Fondo Sur. Bueno, pues aquí tenéis a los susodichos. Aquí tenéis a las nuevas plataformas que están incorporando en la parte más cercana a la Torre A. Tiene pinta, por donde están colocados y montados, bueno, están empezando a montarlo, y es que parece que van a pintar el interior para disimularlo, ese color grisáceo oscuro que ya han pintado, valga la redundancia, en la zona oeste del Estadio Santiago Bernabéu, en la zona de las torres B y C, mira, como Spider-Man. Va a trabajar en el interior y pintar toda esa estructura del Classic Bernabéu. Así que de momento pues ahí está el pedazo de crack montando los andamios. Y también pues acertamos y confirmamos en que van a empezar a bajar las letras de la antigua tienda que está ubicada en la parte central del Fondo Sur. La tienda y el escudo, por supuesto. Ahí lo podéis ver. Parece que primero trabajos de radial, y una vez que corten la base, mira, ahí está justo, una vez que corten la base ya empezarán a desalojar todas esas letras
que llevan tanto tiempo colocadas en este lugar, justo en el acceso de la antigua tienda del Estadio Santiago Bernabéu. Así que, bueno, además si nos quedamos aquí unos segundos veremos cómo se van a llevar la letra A, porque tampoco creo que tarden tanto. Una radial, si es potente, simplemente es destrozar, por así decir, cortar la base, esos soportes metálicos. Mira, le han entrado hasta calor y todo, y ya pues empiezan a quitar las letras. En este caso empiezan como los árabes, empiezan al revés, empiezan por la última letra. Un saludo para los árabes que estén viendo este vídeo. Venga, contra más likes, antes corta el soporte y antes vemos cómo se lleva la letra A. Bueno, ya han colocado las eslingas para que el camión pueda sostener el peso una vez que cortan los soportes y no baile, o hasta incluso no tengamos la posibilidad de que se caiga la letra. Así que cuestión de segundos de que empiecen a retirar ya la primera letra de... Ahí está. Ahí está. Súper fácil y sencillo y para toda la familia. Letra A de tienda. Totalmente quitada, totalmente quitada. Hecho histórico. También esto que estamos viendo ahora en las obras del Estadio Santiago Bernabéu. Sí, esto es un hecho histórico, completamente. Venga, seguimos. Bueno, pues aquí estamos un día más en el tour del Estadio Santiago Bernabéu. Estoy indeciso, no sé si ir a la vista panorámica para ofreceros las imágenes del interior o ir a comer, porque no veas cómo huele. Uf. Bueno, pues aquí venimos un día más al interior del Estadio Santiago Bernabéu, lunes 10 de junio del 2024. Siéntate, ponte cómodo, que vienen curvas, aunque bueno, no parece que haya muchas novedades. Vaya forma de vender el vídeo. Luego dicen, no, es que Jesús, vives del clickbait. Madre mía. Venga, vamos a por ello. Cubierta completamente abierta. Cerchas del lado norte en su parking correspondiente y cerchas del lado sur en su parking correspondiente. Pantallas del videomarcador completamente encendidas. Por cierto, la cubierta no la encontramos como en el último vídeo, totalmente abierta. Y sí, el mismo día de concierto, el sábado. Luego imagino que lo cerrarían. También me estoy fijando que los altavoces ya se los han llevado, esos altavoces provisionales que vimos cómo subían entre el jueves y el viernes. Ahí tenéis toda esta línea de la cercha de rodadura del lateral oeste, ya sin sus altavoces. Es verdad que han dejado los soportes, ahí están, han dejado los soportes y los altavoces se los han llevado. Así que imagino que eso habrán aprovechado a dejarlo para los próximos conciertos. Ahí lo veis. Soportes colocados, altavoces quitados. Y vámonos al lado opuesto, vámonos al lateral este. Y ahí igual. Básicamente lo mismo. Han quitado los altavoces de esas estructuras para el concierto de Duki, que ya ha acabado. Solamente el Crack ha venido un día. Y ahí al fondo igual. Y lo único que se ve son los altavoces que ya teníamos aquí colocados en las cerchas de rodadura del lateral este y lateral oeste. Videomarcador completamente encendido, qué auténtica pasada. Brillo, imagino que a un 30 o un 40%. Y habrá que estar pendientes a ver si en estas semanas o en estos días empiezan a tapar las esquinas. Empiezan a tapar las esquinas por la parte trasera para que no se vea, para que no se transparente la misma estructura que soporta el peso, en este caso de las mallas LED. Así que
es importante estar pendiente de estos trabajos. Y en esta esquina del fondo norte con el lateral este, igual, ahí lo podéis ver, al menos lo que se pueda ver. Y esto es lo que tenemos en la parte superior del estadio Santiago Bernabéu. De momento no parece que hayan empezado a insonorizar el estadio, no han colocado capas ni material de insonorización, al menos visibles. De momento pues esto es lo que tenemos, y la verdad que viendo la zona del primer anfiteatro me da mucha pena el no poder ya acceder al interior un día de partido para grabar las zonas comunes de las entrañas del estadio, donde hemos visto y hemos aprovechado a grabar todos esos trabajos que están ejecutando en el interior, pintando las paredes, colocando esos remates finales y también trabajando en los accesos a los vomitorios. Así que nada, vamos a ver si dentro de poco podemos conseguir entrada para algún concierto, pero tampoco es que los conciertos venideros sean de mi afán, pero bueno. ¿Estáis viendo plataformas? Sí. ¿Y de dónde vienen estas plataformas? Pues parece que estas plataformas estaban colocadas en la banda del lateral este, ahí lo podéis ver. Las han quitado para realizar todos esos trabajos que ya han ejecutado y realizado en la zona del fondo norte y fondo sur. Así que han retirado esas plataformas para trabajar en la zona, y ya una vez que coloquen ese material, esa rebaba por así decir, en la zona vertical de esas plataformas, pues ya terminarán también con esos trabajos. Estoy viendo, a ver, wow, parece un traspalet, pero no es un traspalet que estemos acostumbrados a ver, Parece una máquina especializada para estos trabajos de las plataformas de los mecanismos del césped retráctil, porque encaja perfectamente en el lugar. Bueno, imagino que también se podrá mover de forma vertical y es por eso a lo mejor que entra perfectamente. Pero como estáis viendo, aún siguen optimizando todos los elementos y todos los mecanismos del césped retráctil que tiene el estadio Santiago Bernabéu. Vamos a ver qué están ejecutando en la tapa del hipogeo. Vamos a empezar por la parte norte. Qué envidia de camiseta, ya prácticamente la tiene todo el mundo y yo aún no la tengo. Bueno, aquí están desmontando los accesos. Ya sabéis que en estas esquinas aprovechan en la zona donde conecta con la grada, que es uno de los accesos, para colocar esas estructuras provisionales y esas plataformas para que los Dukis fans o fans de Duki, en este caso que ha sido el último concierto, puedan acceder y salir a la losa del terreno de juego y al exterior. Así que eso están haciendo ahora mismo los pedazos de cracks que estamos viendo en pantalla, que han pasado 2 días y ya están a punto de desalojar todo ese material. La tapa del hipogeo también han quitado pues esas capas que han puesto en la parte superior para que quede, entre comillas, más bonito, más vistoso a la hora de realizar el evento. Y a ver si consiguen quitar ese óxido que hemos visto alguna vez que otra, pues como intentaban quitar ese óxido, y de momento pues les ha resultado difícil, muy difícil. Esta estructura de aquí, como estáis viendo, ya están empezando a desmontarla. Han quitado la parte más cercana a la grada, ahora se ve ahí el esqueleto, y posteriormente ya empezarán a quitar pues todos estos escalones y la base contigua a esos escalones. No creo que pongan los asientos, no sé, porque ya no tenemos partidos hasta agosto. Imagino que será agosto porque llevamos unos cuantos veranos retrasando el inicio de temporada en el estadio Santiago Bernabéu. Hasta septiembre no se empezaba la temporada aquí en el estadio,
Así que imagino ya que este año es como más normal todo, tenemos prácticamente todo hecho, pues empezaremos en agosto. Veremos a ver, veremos a ver qué sucede con este tema. Aquí podéis ver que al final esa traspaleta realmente tienen como 2 o 3 en la losa del terreno de juego, es para desplazar y para mover estas plataformas que salvan la zona del terreno de juego con la grada y así hacer de tope con las bandejas del césped retráctil. Como podéis ver ahí al fondo tenemos la grada abatible completamente abierta, muy importante para todos los trabajos y toda la maquinaria, material que se vaya a meter al interior y también por supuesto sacar del mismo. Así que hablando del césped retráctil, este fin de semana hay un evento que de momento no puedo decirlo, es un evento privado en una de las nuevas concesiones que tenemos en el estadio, que tampoco puedo decir el lugar exacto, y la duda es si van a sacar el césped retráctil o van a dejar como en la final de la Champions, en la celebración y en el partido de la final de la Champions League que se hizo aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, que se colocó césped artificial. Veremos a ver, porque algo de eso vamos a ver, o césped artificial o las bandejas del césped retráctil, y yo creo que a un 70-80% que van a sacar las bandejas del césped retráctil, y yo auguro que va a ser para el jueves o el viernes. Veremos a ver, y lo veremos aquí en el canal, así que ya sabes, dale al like y suscríbete. Bueno, comenzamos viendo toda esta zona, segundo anfiteatro del fondo sur, ya sabéis, bueno, ahora se ve mucho mejor porque no está el escenario. Ya sabéis que han empezado, bueno, retiraron todos los asientos correspondientes al segundo anfiteatro del fondo sur. ¿Para qué? Para cambiar la huella, al igual que se tiene que hacer en el resto del segundo anfiteatro, excepto el lateral este, que ahí ya se hizo y ya todos los asientos son los fijos y abatibles. Así que, bueno, la semana pasada ya vimos cómo empezaban a retirar los asientos. Ahí podéis ver cómo han hormigonado cada una de las filas, cambiando la huella, y en breve veremos cómo empiezan a pintar, cómo empiezan a imprimir, cómo empiezan a tratar toda esa ubicación para dentro de muy poquito empezar a colocar los soportes para posteriormente y finalmente pues instalar los nuevos asientos y ya totalmente fijos. En el día de hoy vemos el encofrado en estos sectores ya más cercanos a la parte central del segundo anfiteatro, habiéndose quitado en la parte más cercana al lateral este. Trabajos de radial en la zona, dentro de poquito veremos lo que decía, trabajos de pintura. Vamos a navegar por esta zona del estadio. Y atención, noticia de última hora, subimos a la estructura del Skybar del Estadio Santiago Bernabéu, vemos el mundo, vemos el globo de la Tierra, ahí lo podéis ver, no sé si está dibujado, plasmado en algún tipo de proyector o simplemente pues es una ilusión mía, pero ahí podéis ver que además que estaba justo subiendo la mirada para ver si había avances en el Skybar y precisamente veo esto de aquí. Hoy ya es lunes, por lo tanto reanudan los trabajos en el interior del Skybar, ya prácticamente los remates finales, aunque veamos andamios, queda muy poquito, porque básicamente el 80-90% del mobiliario que tienen que colocar ya está colocado. Qué ganas de ir, Joder. Y aquí también vemos una especie de dibujo, aquí parece el universo, en otra de las zonas del espacio del Skybar Bernabéu. Así que nada, esto es lo que podemos ver. Yo no sé cómo pueden trabajar sin luz en el interior. Imagino que la habrán tenido que apagar porque estén manipulando algún tipo de enchufe o algún aparato electrónico, y es muy importante quitar la luz, quitar la alimentación para que a ningún trabajador le pueda pasar nada. Reanudamos la marcha, estábamos por aquí
Así que continuamos hacia el lateral oeste. Vamos a ver si puede enfocar bien el dispositivo. Ahí estamos. Bueno, ahí podemos ver el encofrado que han ido colocando. Luego tienen que hormigonar en la zona para el cambio de huella. Luego ya retiran el encofrado y pues a preparar la zona, a preparar el terreno para empezar a pintar las diferentes filas que tenemos en el segundo anfiteatro, como han hecho ya prácticamente en todo el bowl del mejor estadio del mundo. Toda esta zona de aquí de momento han preparado todo este material para empezar a colocarlo en breve. Y en esta parte de aquí ya vimos la semana pasada que lo que habían hecho era empezar a tratar la zona, a limpiarla, a barrerla en este caso, para trabajar mucho mejor y más cómodamente. Todas esas pipas, todos esos residuos que se quedan ahí guardados entre asiento y asiento y que por lo habitual pues no se puede quitar con facilidad. Así que así tenemos el segundo anfiteatro del fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu, hoy lunes 10 de junio del 2024. Así que hasta aquí las novedades del día de hoy, tanto en el exterior como en el interior del Estadio Santiago Bernabéu, lunes 10 de junio del 2024. Pantallas internas completamente apagadas, las encendieron para el día del evento. Cualquier cosita, cualquier comentario que quieras dejar justo aquí debajo, siempre con educación, siempre con respeto, al igual que os trato yo a vosotros. Así que todo lo que me quieras dejar en la cajita de comentarios. Muchas gracias a todos, espero tu like, espero tu suscripción, que ya estamos cerquita de los 80.000 suscriptores y 80.000 madridistas aquí en el canal. Así que también muy importante activar la campanita para que YouTube os avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Nos vemos pronto. ¡A la Madrid!